En esta casi mediodía ya, hermanos, vamos a abordar un tema de suma importancia en nuestras vidas que se titula la bendición del perdón. ¿Cuántos verdaderamente han entendido que así como Dios nos perdonó, como Dios, hermanos, borró nuestras culpas, así nosotros también tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden? La cita bíblica que vamos a abordar el día de hoy se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos 21 y 22. Y les voy a pedir de favor que se pongan de pie en reverencia a la palabra y a la presencia de Dios. Aleluya. San Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Y levanto mis manos, Señor, en agradecimiento a ti, porque yo sé perfectamente, Dios de la gloria, que tú estás aquí, que tu presencia divina, Señor, nos envuelve, Señor, nos cubre, nos protege en este lugar, bendito Salvador. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo sea el que dirija mis labios, que tu Espíritu Santo sea el que ministre nuestras vidas, el que nos guíe en esta hora para entender estas grandes verdades de las Sagradas Escrituras. Bendito Dios, a ti la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda abrir su mente y su corazón y puedan entender estas grandes verdades de las Sagradas Escrituras. Amén y amén. Aleluya. Vean que en esta parte de la Biblia, hermanos, Pedro le hace una pregunta a Jesús. Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano para que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él sabía perfectamente el significado del número 7, porque el 7 es el número perfecto de Dios. Dijo: hasta 7, Señor. Jesús le dice: no te digo hasta 70, perdón, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, 490 veces tendríamos que perdonar. Esto significa siempre, todos los días de tu vida, constantemente debemos estar perdonando. Este tema, hermanos, yo lo he dividido en 7 aspectos muy importantes. Número 1, si los quieren ir anotando para poder entender mejor las Sagradas Escrituras. Número 1, el significado del perdón. Número 2, Dios nos perdonó una deuda impagable. Número 3, Dios demanda que perdonemos siempre. Número 4, lo que provoca en el hombre la falta de perdón. Las consecuencias que trae en la vida de un ser humano esa falta de perdón. Número 5, si no perdonas, Dios no te perdonará. Número 6, los resultados del perdón. Y número 7, perdonar te hace libre y quita la culpa. Lo hemos dividido en 7 aspectos importantes, considerando el número 7 como el número perfecto de Dios. Vamos a abordar el primero, que es el significado del perdón.
Es un atributo y acto sublime de Dios. No es algo que tú creas que viene de parte tuya. Eso es lo que tú debes entender. Es un acto sublime de Dios. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto debe quedar totalmente claro en nuestras vidas, porque tú no estás aquí por actos de benevolencia o buenas acciones que tú hayas realizado y digas, yo me merezco este lugar, pero también me merezco estar en el reino de los cielos porque me he portado muy bien. ¿O creen ustedes que así sea? De ninguna manera. Entonces, no es por obras o de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. La semana pasada, hermanos, o el último día que nos reunimos aquí para agradecerle a Dios por la salida del año, que fue el día 30 de diciembre, leímos unas porciones bíblicas en la cual dice, por tu misericordia, esto y esto y esto otro, por tu misericordia, esto y esto y esto otro. Amén. Por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Es algo que, hermanos, nosotros debemos clarificar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que hemos sido regenerados por el lavamiento en el Espíritu Santo. Desde el momento en que tú creíste en este camino, en esta palabra, en este nombre que es sobre todo nombre que se nombra, nos podemos, hermanos, dar cuenta que es algo que nosotros hemos obtenido simplemente porque Él se compadeció de nosotros. Aleluya. Lo que nos dice en el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 5, nos clarifica, hermanos, lo que estamos hablando en estos momentos. Tito 3, 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración. ¿Cómo podemos entender nosotros esto? Hermanos, la sangre de Jesucristo, de una manera poderosa, de una manera sublime y gloriosa, ha quitado de una manera definitiva toda culpabilidad. Si tú te quisieras justificar delante de Dios a través de tus obras, tú lo único que mereces es castigo eterno. Lo que yo merezco es castigo eterno. Pero dice aquí la palabra, hermanos, por el lavamiento de la regeneración, o sea, nos ha vivificado, nos ha hecho vuelto a nacer. Amén. Ya nacimos en la carne, pero ahora hemos vuelto a nacer en el Espíritu. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo, hermanos, nos ha renovado en nuevas criaturas. Por eso dice la Escritura que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La palabra perdón viene del verbo hebreo salaj. S-A-L-A-J. Salaj significa perdonar. En la lengua acádica significa rociar.
significa misericordia y en la lengua siríaca significa verter, y ambos convergen a un punto que es misericordia. En la doctrina distintiva del cristianismo, hermanos, es una expresión de una experiencia espiritual. ¿Cuántos han entendido, hermanos, que hemos nacido en el Espíritu? Nacer en el Espíritu es vivir una vida íntegra delante de Él. Es vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos, conforme a sus estatutos. Tú no puedes andar por allí haciendo cosas que no debes hacer, porque has nacido de nuevo. Por eso habla aquí de un lavamiento por la sangre y de una renovación por el Espíritu. Amén. Esta es la doctrina distintiva del cristianismo. Y esta a la vez presupone tres aspectos importantes. Dentro de la doctrina del cristianismo se habla de tres cosas importantes, que son que el hombre es pecador. ¿Cuántos reconocen que somos pecadores? Yo levanto la mano. Yo digo, Señor, yo soy un pecador. Amén. Número 2. Ya hemos reconocido que somos pecadores. Ahora, el 2 es que ha reconocido su falta y está arrepentido. ¿Sí estamos de acuerdo? Número 1, que es un pecador o que soy un pecador. Número 2, que ha reconocido su falta y estamos arrepentidos. Número 3, que Dios en su amor y gracia ha remitido la culpa y puso el medio del perdón. Lo voy a volver a repetir. Número 3, que Dios en su amor y gracia ha remitido la culpa y puso el medio del perdón. ¿Cuál fue ese medio? A ver, si hemos venido estudiando durante años, ¿verdad? ¿Quién es ese medio por el cual hemos sido perdonados? Jesucristo, pero dilo sin miedo, con plena seguridad. Díganlo todos, Cristo. Bendito sea su santo nombre. Por lo tanto, hermanos, el perdón es el poder o la facultad de eximir a una persona de toda culpabilidad. Es quitar la culpa, es perdonar la deuda. Que quede libre de una carga, una culpa, una obligación o un compromiso. El perdón es ser clemente, es ser misericordioso, es dejar, es cancelar una deuda, soltar, quitar la barrera. Porque cuántas veces la falta de perdón crea no barreras, sino tremendas murallas de separación aún en la familia. Entre un padre y una madre, entre un padre y un hijo, entre un hijo y el padre, entre el hijo y la madre. ¿Cuántas hijas, verdad, han guardado tanto resentimiento en sus corazones que no pueden perdonar a su madre o a su padre o a su hermano o a un amigo? Vivimos inmersos en el cristianismo, pero no hemos entendido qué es realmente el cristianismo. Y un cristiano es aquel que reconoce que por ser deudor de una deuda impagable, él también tiene que perdonar a los que lo ofenden.
Tenemos la parábola, ¿verdad?, del hombre que tenía una deuda muy grande y que el Señor los llamó para que diesen cuentas de sus deudas, y se dio cuenta que uno de ellos tenía una deuda incalculable. Y este le dijo: véndanlo a él y a su familia para que al menos pague una parte de la deuda que tiene conmigo. Y este hombre se postró delante de su señor y le dijo: Señor, dame tiempo y yo te lo pagaré todo. Y ese señor, movido a misericordia, vean lo que dice, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Pero ese siervo hizo lo mismo con su consiervo. Ustedes ya conocen la historia. Nosotros, ante Dios, teníamos una deuda incalculable. No podías pagar con tu propia vida, porque tu vida no alcanzaba para pagar la deuda. Y el castigo era infierno eterno. Cuando Él envió a su Hijo para morir en la cruz, Él pagó en nuestro lugar, y no pagó con oro ni con plata, sino con su preciosa vida. Dice la Escritura: pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Saben qué significa remitir o remisión? ¿Saben qué significa, hermanos? Ya se los había explicado anteriormente. Viene, hermanos, de la lengua hebrea que significa comprar o redimir. ¿Se acuerdan que en la Biblia hay muchos términos que dicen yo redimiré? Cuando, hermanos, estaba esta mujer moabita, ¿verdad?, que se encontró con un descendiente de, ¿cómo se llama?, el que vendría a ser de la descendencia de David. ¿Sí se acuerdan del hombre? Booz. Y él, para poder llevar a cabo el compromiso de querer casarse con esta mujer moabita, ¿cómo se llamó? Ruth. Estoy haciendo preguntas para ver si realmente leen la Biblia. Le dijo a su familiar más cercano, el cual tenía derecho sobre Ruth, para poder casarse con ella y redimirla a ella y también redimir sus tierras. Él después dijo: no, yo no quiero redimirla, redímela tú. Entonces él dijo, Booz dijo: yo la redimiré. Significa yo la compro. Amén. Entonces, la remisión, hermanos, significa que Él compró nuestras vidas y pagó nuestra deuda. Por eso le pertenecemos a Él en cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Redimir. Él nos redimió, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Bendito sea nuestro Dios. En la Biblia el perdón aparece asociada con la doctrina de la expiación. Esto es,
la necesidad del sacrificio. Él no nos podía expiar si no antes hubiese un sacrificio. Por eso siempre hemos explicado aquí que en el Antiguo Testamento todos los rituales que se llevaban a cabo eran una figura de lo que Jesús vendría a hacer aquí en la tierra al ir a la cruz y pagar el precio de nuestra salvación. Cada vez que el pueblo de Israel quería redimir sus pecados delante de Dios, tenía que morir una víctima, y esa víctima era degollada y era ofrecida en sacrificio delante de Dios. La sangre era derramada, la carne de la víctima era quemada, subía el olor, dice, y subía en un olor grato a Dios, y la sangre cubría los pecados del pueblo. Entonces la expiación, esto es la necesidad del sacrificio para vindicar la justicia ofendida de Dios. Porque tú y yo ofendimos a Dios. Constantemente estamos ofendiendo a Dios. ¿De qué manera nosotros nos podemos limpiar delante de Dios? Con la sangre de Jesucristo. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Veamos qué nos dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. No se me distraigan, por favor, pongan mucha atención a lo que estamos diciendo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Quiere decir que cuando Jesús estaba derramando su sangre en la cruz, pongan atención, hermanos, por favor. Cuando Jesús estaba derramando su sangre en la cruz, estaba dando su vida. Porque dice aquí que la vida de la carne en la sangre está. Entonces Él, al derramar su sangre preciosa, estaba dando su vida por nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. En el Nuevo Testamento, la muerte de Cristo en la cruz es la garantía divina del perdón. Jesús vino al mundo y Él hizo obras maravillosas. Él sanó a los enfermos, Él abrió los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, soltó la lengua de los mudos, levantó a los muertos. Pero eso no hubiese sido suficiente si Él no hubiese ido a la cruz para expiarnos a través de su sangre. Expiación. Expiar, hermanos, es quitar. Esa condena que nos hacía merecedores de un infierno eterno. Por eso en el Nuevo Testamento la muerte de Cristo en la cruz es la garantía divina del perdón. En Cristo hay redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, conforme a sus riquezas en gloria. Y Él es rico, hermanos, en misericordia. Dice la Escritura que cada día, hermanos, cuando vemos despuntar el sol en el alba, ¿verdad? Es un día de misericordia en la cual Él nos está dando otra oportunidad.
Esto no debe pasar desapercibido para ti. Por eso, ¿de qué manera le agradeces tú a Él? ¿De qué forma manifiestas tu agradecimiento a Él? Número 2. Dios nos perdonó una deuda impagable. Jesús relata una parábola, ¿verdad?, que ya habíamos mencionado anteriormente, que tenía una deuda la cual era imposible de pagar, que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 27. Ya lo mencionamos hace unos momentos. El talento era una unidad de medida de peso de metales como oro, plata, etc. Eso es lo que relata esa parte de la Biblia. En Judá y Asiria, un talento de peso liviano equivalía a 30 kilogramos. Eso es lo que equivale a un talento. En Babilonia, un talento equivalía a 60 kilogramos. Ahora, entonces, ¿a cuánto ascendía la deuda del hombre? La parábola dice que debía 10,000 talentos de oro. Fíjense bien, hermanos, para que tú te puedas dar cuenta que la forma en como Jesús parafrasea la deuda de ti y de mí es una deuda que tú ni en toda tu vida podrías pagar. Vamos a hacer la transformación de los 10,000 talentos a lo que equivale el peso de un talento de oro. Esto equivale a 300,000 kilogramos de oro. Esta parábola muestra de manera figurada la tremenda deuda del hombre con Dios. El monto de la deuda indica que es imposible de pagar, pero en el versículo 27, aquel rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le debes tú a Dios? ¿Cuánto le debo yo? Él te ha dicho desde el momento en que tú creíste en Él, tu deuda ha sido cancelada. No me debes nada. Solamente lo único que demando de ti es obediencia. Porque dice la palabra, porque obediencia quiero y no sacrificios. No le des a Dios ninguna clase de sacrificios, porque Él ya hizo el sacrificio por ti. Él demanda de ti obediencia. ¿De qué manera lo obedeces? Voy a ser, hermanos, directo. Y esto es para toda la congregación. No quiero que nadie se sienta vulnerable o susceptible, o que diga, el hermano está hablando de mí directamente. No, es para toda la iglesia. Cuando tú dices que amas a Dios, ¿de qué manera se lo demuestras? Cuando tienes que estar aquí, en la iglesia. Y antes de que tú llegues, o antes de que nosotros lleguemos, Él ya está aquí esperándonos. Y Él quiere que estemos temprano. Así como en tu trabajo no te das el lujo de llegar tarde porque sabes perfectamente que te van a descontar de tu sueldo. Y sabes que será unos pesos menos en tu bolsillo para llevar a tu casa. No te das ese lujo de llegar tarde a tu trabajo. Pero aquel que te da el trabajo y te da la vida todos los días, a Él no le cumples. Sin embargo, Él hoy hizo salir el sol para cada uno de nosotros. Amén, aleluya. ¿Cuánto le agradecemos a Dios?
quizá en estos momentos te esté llevando a hacer una remembranza de las cosas que has hecho mal y que tengas por ahí una deuda con la cual tienes un hermano, un amigo, un familiar, un padre, una madre al cual no le has perdonado. Y hoy el Señor te está diciendo, yo ya te perdoné. ¿Puedes tú hacer lo mismo? Porque si no lo haces, entonces Él retomará nuevamente tu deuda y dice, no saldrás y serás echado en el calabozo y no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Entonces nos podemos dar cuenta realmente que somos deudores con Dios, perdonados, exonerados de toda culpa y toda condenación. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, en la ciudad de Coatzacoalcos, mi hermano Javier tuvo un accidente en un taxi y el taxi no era de él, y para poder reparar ese vehículo tuvo que pedirle prestado a un hermano, en aquel tiempo 10,000 pesos. El hermano se los dio así constantes y sonantes y le dijo, hermano, en un año le pago la deuda. Pasó un año y medio, 2 años, y mi hermano no podía pagar. Y en unas fechas así como ahora, en un 24 de diciembre estaba mi hermano tocando el órgano en la iglesia allá en un templo en Coatzacoalcos, triste, pensando en esa deuda que él no había podido pagar. Y el hermano lo estuvo observando todo el tiempo. Al terminar el servicio, el hermano se acerca y le dice, hermano, ¿por qué estás triste? Es que yo le prometí que en un año le pagaría y han pasado ya 2 años y no he podido pagarle. Sí, no te preocupes, no me debes nada. Tu deuda ha sido cancelada. Mi hermano inclinó su rostro y se puso a llorar y le dio gracias a Dios. Tú y yo podríamos hacer algo así. Podríamos perdonar a aquellos que no nos han podido pagar, aquellos que te ofendieron, aquellos que te lastimaron, aquellos que te han hecho tanto daño. Ese es realmente el amor de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Esta es la clemencia de Dios. Su perdón es incomparable. ¿Cuántos entienden que el perdón de Dios no se puede comparar con nada semejante aquí en el mundo, hermanos? ¿Lo entiendes? ¿Sí lo puedes entender? Su misericordia es infinita. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Recuerden que el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Fíjense que, hermanos, si tú pudieses entender cómo Dios ve al ser humano a través de la redondez de la tierra, Él pudiese ver
en cada uno de nosotros tanta maldad que Él ya hubiese tomado la determinación o la decisión de exterminarnos, desaparecernos de sobre la faz de la tierra. Pero en esta parte de la Biblia, porque hay un sinfín de textos bíblicos, pero este fue el que me llamó la atención, porque dice, porque yo, Jehová, yo Dios, dice, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tú no puedes decir, es que yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo tengo mi religión, yo tengo mis creencias, yo me porto bien. Y eso es lo que enseñan todas las religiones, todas las creencias falsas. Todas llevan a un solo camino, y ese camino de religiosidad, de justificación por obras, es un camino que va hacia abajo. Si lo están entendiendo, ¿verdad? El camino de la misericordia y de la benevolencia de Dios es el perdón, y el camino indica hacia arriba. Aleluya. Entonces, esta es la misericordia infinita de Dios. Su amor es inefable. La palabra inefable significa que no se puede explicar, no se puede entender. Debemos entender que no existe ningún lenguaje humano que pueda explicar la misericordia de Dios. Pero el verbo hebreo kesed, que se escribe K-H-E-S-E-D, kesed, que es misericordia, fidelidad, favor, gracia, compasión, revelan de una manera clara el carácter y el corazón de Dios. Número 3. Dios demanda que perdonemos siempre. Aunque ya lo mencionamos anteriormente y conforme hemos ido predicando, pero hacemos énfasis en esta parte, que Dios te pide a ti y me pide a mí que todo el tiempo estemos perdonando. No debe haber ni un ápice, ni una pizca de resentimiento, odio, rencor, falta de perdón en nuestras vidas. Jesús le da una lección a Pedro. El perdón no es un sentimiento, hermanos. Quiero que quede claro. El perdón no es un sentimiento. Es una ordenanza. ¿Qué no es el perdón? Un sentimiento. Pero sí una ordenanza. Quiero que quede claro esto. Una ley. Un precepto. Pero el perdón debe ser sincero, no de dientes para afuera. No seas de aquellas personas que abrazan y dicen sí, te perdono, y le estás haciendo así. Ojalá te mueras, maldito. En vez de que lo abraces y con las manos extendidas le digas sí, te perdono, no tengo nada contigo, lo abrazas y le das de puñetazos en la espalda, como diciendo, solamente de labios, pero de corazón, nada. El perdón debe ser sincero. La expresión 70 veces 7 denota que el perdón es siempre, no importa cuántas veces te ofendan.
La Biblia enseña que es un acto sublime de misericordia perdonar a otro, es liberarlo. Fíjense bien, hermanos, las consecuencias que trae el perdonar. Liberarlo de su culpa es dejarlo libre, quitar la carga, quitar el peso de su espalda. Porque cuando alguien tiene algo contigo y él viene y te pide perdón y tú lo perdonas, lo liberas de una carga. Y tú también te liberas de una responsabilidad. El que perdona deja libre de todo remordimiento de conciencia al que es perdonado, es devolver la libertad al acusado o culpable. Agrada a Dios por ser clemente con su prójimo, ofrece la voluntad de Dios en su vida. Y el perdón debe ser incondicional. No debe ir asociado al condicionamiento. El perdón debe ser más que sincero. Sinceridad delante de Dios y con aquella persona a la cual tú estás perdonando o le estás pidiendo perdón. El perdón trae también sanidad. Muchas veces las personas se enferman por falta de perdón. Personas que sufren del corazón, personas que sufren de los riñones, personas que sufren del hígado, porque está demostrado incluso científicamente que el guardar rencor produce una sustancia química en tu cuerpo que empieza a dañar tus órganos, y entre ellos el más importante, el corazón. Dice la Escritura: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hace muchos años, y con esto termino, en una ciudad en Argentina, en Brasil, un joven se llegó a enterar de que su madre lo había concebido en medio de la prostitución. Él guardó tanto rencor y resentimiento en contra de su madre que él se fue y se echó a la perdición. Pasaron los años y él creció, y con el tiempo su madre llegó a conocer de Cristo, y estando en un hospital casi para morir, ella pide que se publique en unos carteles buscando a su hijo, pidiéndole perdón por lo que ella había hecho, pero que estaba arrepentida. Su madre estaba en el lecho de muerte y él saliendo de un antro de vicio. Esto no es una anécdota que yo esté contando, es algo real, es algo que ocurrió en la vida real. El joven, por guardar tanto rencor y resentimiento en contra de su madre, había entrado un espíritu maligno que lo había hecho que anduviese encorvado todo el tiempo y no se podía enderezar. Cuando él vio el letrero pegado en el poste, él arrancó la hoja, vio la fotografía de su madre y ahí le pedía que fuese al hospital en donde ella estaba casi muriendo para que ella le pudiese pedir perdón a su hijo, y él no quiso ir. Pasaron los días y él seguía con esa culpa que le carcomía la conciencia, el corazón, el alma, el espíritu, y tomó la decisión de ir con su madre, y cuando la vio allí, su madre lo abrazó, él empezó a llorar y le dijo: hijo, perdóname por todo el mal que te hice.
porque yo no conocía de Dios, pero ahora que me he entregado a Cristo, Él me ha limpiado, me ha perdonado, me ha santificado. Los dos lloraron allí hasta que se cansaron. Cuando Él se incorporó, Él estaba completamente sano, porque pudo perdonar a su madre, porque pudo perdonar a la mujer que lo vio nacer. Y ahí Él también se entregó a Cristo. Dios no tan solo lo sanó, sino que también lo perdonó de sus pecados. Su madre murió y se fue con el Señor, y Él dio testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia, la compasión que Él hace con cada uno de nosotros. La próxima semana estaremos abordando el cuarto punto, que es lo que provoca en el hombre la falta de perdón. Ponte de pie, por favor, en esta hora, y vamos a darle gracias a Dios en estos momentos por su infinita misericordia. Aleluya. Inclina tu rostro y dile: Señor, en esos momentos te agradezco por tu palabra, te agradezco por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu clemencia. Porque cada día que abro mis ojos a un nuevo día, me puedo dar cuenta que realmente estoy aquí solamente por tu misericordia. No merezco la vida, pero tú me das la vida, porque así lo dice tu palabra en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6. Por eso, hijos de los hombres, no habéis sido consumidos, porque yo no cambio, porque soy el mismo, porque mi misericordia se extiende día a día, y solamente yo soy el único que te puedo perdonar, que te puedo dar vida, que te puedo exonerar de toda culpa. Levanta tus manos en esta hora y dile: Señor, gracias, Dios mío, porque estoy aquí, porque puedo sentir latir mi corazón en mi pecho, Señor, porque tengo a mi familia a mi alrededor, porque tú me has bendecido en mi trabajo, porque no ha faltado el pan de cada día en mi mesa, porque tengo la oportunidad de ir con aquellas personas y decirles: te perdono o perdóname si en algo te he ofendido. Reconozco mi falta, reconozco mi error, reconozco que he fallado, y por eso te pido perdón. Gracias, Dios eterno. Gracias, Cristo Jesús, por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu clemencia. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias porque tú eres bueno, porque fiel es el que prometió. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Agradécele a Dios en esta hora. Agradécele, agradécele. Dile: Señor, gracias porque estoy aquí. Gracias, Dios mío, porque tú me das la vida. Gracias porque estoy con mis hermanos debajo de este techo, Señor, en el cual puedo inclinar mi rostro, levantar mis manos y decirte: Señor, no merezco todo esto que tú me has dado. No merezco, Señor, la esposa, no merezco el esposo, no merezco estos hijos que tú me has dado. No merezco nada, pero tú me lo has otorgado por tu amor, por tu misericordia, por tu clemencia. Bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Aleluya.